Hola, ¿qué tal? Que el Señor te bendiga. Qué alegría tan grande poder estar nuevamente con ustedes en la meditación de nuestro tiempo con Dios del día de hoy. Este momento en donde nosotros hacemos a un lado las cosas que estamos por hacer, nos detenemos un momento, leemos la palabra y permitimos que la voz de Dios se acerque a nuestro corazón para referirnos a algunos principios que de alguna forma podríamos aplicar en el día de hoy a nuestra vida. Podemos ser transformados a través de la palabra del Señor, amando a nuestro Dios con todo nuestro corazón y haciendo a un lado aquellas cosas que de alguna forma nos están impidiendo tener una relación fresca y hermosa con nuestro Dios maravilloso. Soy el pastor Fernando, pastor de la Primera Iglesia Bautista de la ciudad de Ducor, California, y para mí es un enorme privilegio poder acompañarte en tu lectura bíblica devocional del día de hoy. Muchísimas gracias por suscribirte a nuestro canal, por compartirlo con otras personas, por esos preciosos y hermosos comentarios que nos haces llegar, que nos animan, que nos permiten conocerte, que nos permiten saber tus necesidades espirituales, poder orar por tu vida y de alguna manera también ubicarte en el lugar, en el país desde donde nos estás sintonizando, nos estás escuchando o nos estás observando. Muchas, pero muchas gracias por darte el tiempo para poder meditar la palabra del Señor. El día de hoy vamos a meditar en una escritura que se encuentra en la primera carta a los tesalonicenses. Estamos en el capítulo número 4. Vamos a meditar a partir del versículo número 1 hasta el versículo número 12. Le hemos titulado a esta meditación de la siguiente manera: agradando a Dios, agradando a Dios. Y es que el apóstol Pablo comienza en el primer versículo precisamente dándonos esta referencia y nos dice el versículo número 1: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. El apóstol Pablo dice: ustedes aprendieron de nosotros la manera, la forma de cómo deben de conducirse y cómo deben de agradar al Señor. Sabes, creo que nuestras vidas de alguna manera deben de ser vidas que agrademos al Señor. Sabes, nuestra vida cristiana es como un recorrido. Vamos como en una caminata, donde damos el primer paso, es un paso de fe, y luego damos otro paso, será otro paso de fe, y cuando vamos dando pasos y pasos y pasos, cuando nos damos cuenta, ya estamos en una especie como de andar en la fe. Ahora, la manera en cómo nosotros caminamos en este andar en nuestra vida cristiana de alguna manera refleja cómo estamos delante del Señor. Cada una de las cosas que hacemos, cada una de las cosas que decimos, cada una de las maneras en cómo nos comportamos, de alguna manera refleja nuestro corazón, refleja nuestra vida, y es una forma en que el Señor nos observa y entonces puede agradarse de nuestra vida. Y me detengo aquí antes que nada para hacerte una breve preguntita: ¿cómo está tu vida delante de Dios? Y me gustaría que pudieras tú responder a las siguientes dos preguntas que quiero dejar en tu corazón y que me encantaría que a lo largo de este día, a lo largo de tu jornada del día de hoy, de alguna manera trataras de responderlas. Primera pregunta que yo quiero hacerte: ¿tu vida agrada a Dios? ¿Tu vida agrada verdaderamente a Dios? Hazte esa pregunta. Segunda pregunta que me gustaría que respondieras: ¿qué ve Dios en ti cuando te mira? ¿Qué es lo que Dios ve en ti cuando te mira actuando en tu trabajo, en tu escuela, en tu casa, en tu hogar, en la iglesia, en tu diario vivir? ¿Qué es lo que Dios ve en ti? ¿Ve un hombre o una mujer lleno de paz, lleno de gozo, lleno de amor, lleno de paciencia, lleno de dominio propio? ¿O ve solamente una persona que es impulsiva, arrebatada, egoísta, celoso, celosa, que de alguna manera quiere que solamente se logren satisfacer sus necesidades? Sería maravilloso que el día de hoy nosotros pudiéramos detenernos un momento, meditar en la palabra del Señor y preguntarle al Señor esta pregunta: Señor, ¿qué es lo que tú ves en mí cuando me miras? Sería maravilloso. Bueno, hay por lo menos tres enseñanzas que yo quiero compartir contigo brevemente de este precioso pasaje de la Escritura del día de hoy. Sabes, para poder agradar a Dios, número uno, volvamos
a lo básico, volvamos a lo básico. Me encanta el versículo número 2 y versículo número 3 de esta escritura porque nos refleja precisamente esto, lo necesariamente básico. Dice el versículo número 2: ya sabéis las instrucciones que os dimos por el Señor Jesús. La voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Aquí hay dos condiciones básicas que creo que nosotros como cristianos debemos de tomar muy en cuenta. La primera de ellas es la obediencia. Tenemos que obedecer la palabra del Señor. Muchas veces nosotros escuchamos los mensajes, nos comparten a través de la palabra del Señor en el día domingo, entre semana, en el servicio de entre semana, en las reuniones que tenemos a lo largo de nuestra vida. Y muchas veces el mensaje solamente se nos queda aquí en el oído o solamente lo reflexionamos, pero no lo aterrizamos, no lo obedecemos. Y lo que el Señor está diciéndonos el día de hoy precisamente es esto, que de alguna manera entendamos la voluntad del Señor, que es nuestra santificación. Obediencia primero, pero también un segundo ingrediente, una vida de santidad. Cuando hablamos de santidad, hablamos precisamente de este término que engloba dos características. Hablar de la santidad es hablar de alguien que ha sido apartado de y apartado para, apartado del pecado y apartado para la gloria del Señor. De alguna manera, tu vida y mi vida deben de reflejar precisamente una vida de santidad. Primera enseñanza entonces que yo puedo descubrir aquí a partir de los versículos 1, 2 y 3. Necesitamos regresar a lo básico para poder agradar a Dios. Hay una segunda enseñanza a partir del versículo número 4 y 5 que tiene que ver con la familia, que tiene que ver con el matrimonio. Sabes, el versículo número 4 y versículo número 5 nos dice precisamente que para poder agradar a Dios, número 2, debemos honrar el matrimonio, debemos honrar la familia. Dice el versículo número 4, fíjate lo que dice, dice, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión desordenada como los gentiles que no conocen a Dios. Y aquí creo que el apóstol Pablo se detiene y habla un poco del matrimonio, habla de la responsabilidad de los esposos, de alguna forma de tener a su propia esposa en santidad y honor. Dos características fundamentales, un matrimonio en santidad, un matrimonio en honor, que realmente nuestra vida matrimonial se refleje, que realmente podamos agradar a Dios a través de nuestra relación matrimonial, en nuestras decisiones, en cada una de las cosas que hacemos, en nuestro diario vivir, que incluso nuestra familia, nuestros hijos, de alguna forma puedan recibir y percibir esta santidad y este honor que de alguna manera nosotros anteponemos en medio de las situaciones de la vida. No se vale ser cristianos, que digamos que somos cristianos, pero en el hogar y en la casa sencillamente vivimos de una manera contraria a lo que la palabra del Señor nos establece. Y hay una tercera y última enseñanza que yo quiero dejar en tu corazón. Número 3. Agrademos a Dios. Número 3, cuidando nuestro testimonio y nuestras relaciones interpersonales. A partir del versículo número 6 hasta el versículo número 12 se nos describe precisamente estas situaciones que tienen que ver con el testimonio personal que cada uno de nosotros estamos dando. Dice, por ejemplo, el versículo número 6, dice, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque como ya hemos dicho y testificado, el Señor es vengador de todo esto. Dios no nos ha llamado a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. ¿Sabes? Dios quiere que de alguna forma nosotros vivamos una vida congruente entre lo que decimos creer y lo que verdaderamente estamos haciendo. Sabes, al final de cuentas vamos a tratar de vivir en santidad, como lo dice el versículo número 7. Vamos a procurar las relaciones interpersonales transparentes, en un amor fraterno, como lo dice el versículo número 9 que ya te leí, pero también como dice el versículo número 11, vamos
vamos de alguna manera a vivir una vida en equilibrio, un equilibrio que tenga que ver con la santidad con Dios, un equilibrio que tenga que ver con la voluntad de Dios en nuestra vida. Te leo el versículo número 11, dice: procuren vivir tranquilos y ocupados en sus propios asuntos, trabajando con sus manos como les hemos encargado. La tranquilidad de Dios, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, vaya guardando nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Sabes para qué? Para poder vivir vidas que agraden al Señor, para que de alguna manera cuando Dios nos observe pueda ver realmente siervos y siervas que amamos su nombre, que tratamos de vivir en santidad, que le damos importancia verdaderamente a lo que la palabra del Señor nos instruye para que de alguna forma sigamos adelante. Recuerda entonces las dos preguntas que quiero que estés meditando a lo largo de tu día, el día de hoy o incluso durante la semana. ¿Tu vida agrada a Dios? Segunda pregunta, ¿qué ve Dios en ti cuando te mira? Anhelamos que esta meditación haya sido de mucha bendición para tu vida y nos encantaría que nos pudiéramos encontrar el día de mañana. Hasta pronto. Bendiciones.